A ver, se ha instalado, dice el contralor Nelson Schack, una comisión que debe investigar la contratación de la hermana, de la pareja del señor Soto, que cuando le preguntan sobre la contratación, él dice que la pareja no era su pareja, sino era una relación fugaz y cosas por el estilo, pero cuando se confrontan los hechos, ¿no?, y las situaciones que comprometen o envuelven a ambas personas, resulta que no es pues una relación fugaz y hasta, digamos, se ve de muy mal gusto que se refiera de esa manera, ¿no?, a su pareja o a la persona con la que tiene un hijo. ¿A dónde puede llegar? ¿Cómo se conduce una investigación de esta magnitud en la Contraloría? Primero que nada, este es un momento no anecdótico, pero quizás histórico, porque normalmente la Contraloría no ha podido ingresar al Congreso porque no se lo permitían. El jefe de la Oficina de Control Institucional siempre era nombrado por la institución del Congreso. Recién hace unos meses le dieron, con el señor Williams, aceptaron que la Contraloría presente una terna y ellos escogieran al jefe Lossi. Pero más allá de que el jefe Lossi siempre es seleccionado por el Congreso, lo que ha hecho el Contralor General ahora es iniciar una acción de control con un tema de nepotismo, lo cual estamos avanzando. Estamos avanzando en una institución en que nunca se dejó auditar. No lo veo convencido del todo. Lo que pasa es que estamos avanzando como que recién hemos puesto primera. En el Congreso nunca se han dejado auditar. O sea, no era posible auditarlos. Los escándalos dentro del Congreso siempre salían de adentro o de las denuncias internas. Acuérdense de las compras del año pasado, las alfombras y todo lo demás. Eso no lo detecta la Contraloría. Pero entonces está mal planteado el camino a través del nepotismo, ¿es lo que usted dice? No, está bien planteado. Lo que estoy diciendo es felicitar a la Contraloría porque ha ingresado al Congreso. Un hecho inédito. Es un hecho inédito. Eso y oportuno. Si bien el tema de nepotismo es uno de los delitos, digamos, muy desagradables, y aparte de la forma como se ha expresado el presidente del Congreso respecto a su pareja, más allá de eso, en el Congreso hay situaciones sumamente graves que deben de ser auditadas. Entonces, creo que es un momento en donde hay que prestar atención. Ahora, ¿y qué se puede conseguir? ¿O es que como no existen precedentes, esto se va a ir marcando en el camino? Porque esta comisión que debe investigar la contratación de la hermana de la madre del hijo de Soto, ¿cómo es que se tramita? Se inicia de oficio. ¿Ya? De oficio. Y van a pedir la información. ¿Y la sanción puede ser? La sanción va a depender si hay un hallazgo relacionado con el supuesto delito. Porque acordémonos que en este caso específico, la persona que se supone que es su pariente, su cónyuge, él ha negado su relación. Sí. Entonces, no la tiene fácil la Contraloría para definir que hay un caso. Mejor dicho, hay un caso, pero si en la práctica no descubre una relación más que el dicho de, y me imagino que de repente que irá, o sea, va a ser clave lo que diga la señora a la hora que la entrevisten o la interroguen. Ella va a decir, no, si es mi pareja. Además estuvo en la juramentación, sí, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver, hay que observar este proceso. Yo creo que amerita. Pero digamos, es un momento histórico, digamos. Es un momento histórico, sí, caramba. Claro. Ahora, si uno tiene la declaración de Soto, ¿no? Es una relación fugaz, ¿no? Por favor, ¿no? Pero luego hay saludos en redes sociales, ¿no?, en el que se expresa hacia Soto, la señora, no pues como una relación fugaz, ¿no? Tiene otro tipo de cariz el mensaje, viene la intuición y el criterio del auditor para identificar y apreciar si hubo o no hubo el caso de nepotismo, haber contratado a la hermana de la que se supone su cónyuge, lo cual ahí sí estaría en problemas. Claro. Y entonces, uno más, ¿no? A ver. Un problema más para el presidente. No, claro, no. Sí, aquí hay 7 que se han resumido en la moción de censura que acabo de resumir. 7. Sí, te escuché. El vínculo sentimental que podría existir entre Soto y la señora, ¿a qué sanción lo expone? Una sanción administrativa
puede ser inhabilitado en la función, dependiendo, sabemos que los congresistas tienen antejuicio y todo lo demás, pero puede quedar un precedente a la hora que termine su estadía hasta el 2026. O sea, recién esperar. Sí. La señora se llama Lisbeth Peralta, no es un secreto, es madre del hijo de 11 meses, no, ya tiene un añito, Estuvo en el Congreso, claro, con el hijo. Sí. Claro, pero lo que dice Soto es, yo no estoy casado, o sea, ya ha ido reculando, ¿no? A ver, y él dice que como no está casado no le pasa nada. Para la ley, la persona que convive con él, que tiene una relación, tiene derechos legales y por lo tanto es su pareja. O sea, la ley no distingue entre si te has casado por civil, religioso, convives con ella y tienes 5 hijos. Es lo mismo, los mismos derechos, lo cual me parece perfecto. Pero por eso te digo, la declaración de la señora va a ser muy importante. Si tengo una relación, no tengo una relación, y ahí se puede complicar el tema. Pero bueno, en fin, vamos a ver. Porque él dice, no es mi cuñada porque no estoy casado ni es mi conviviente, así que no molesten. Para los ojos de la ley, no. Para se los equivoca. ojos de la ley. Claro. Sí es su cuñada. Claro. Sí es su cuñada. Claro. O sea, ¿de dónde sale la palabra cuñada? Que es la hermana de la persona con quien uno tiene convivencia, que es casado. Sí. Entonces, dice usted que recién la sanción se haría efectiva después de culminado su periodo congresal. Si le encuentran un delito, dependiendo si es un delito penal o es un delito, una falta administrativa, se va a ejecutar una vez que ya no tengan la prerrogativa constitucional. Mire usted. Mira. Ahora, pero se puede, si es que las fuerzas del Congreso, ¿no?, se van traslapando, se van moviendo. Pasa por ética, pues se le puede denuncia, levantar el fuero también. Sí, claro, como ha ocurrido con en lo cual casos. Eso se puede adelantar. Sí. Porque como bien decía también, no es el único caso. No es el único caso. Solo este caso puede tocar Contraloría, ¿no? No, la Contraloría definiendo el rol es analizar, evaluar, auditar todas las inconductas funcionales, todas las faltas, irregularidades que se puedan cometer. Dentro de la función. Dentro de la función, claro, siempre la Contraloría audita a los funcionarios públicos, a las instituciones públicas, y obviamente mirando la norma, si se cumplió la norma o la ley, o la transgredió. Y en el caso de los trabajadores que han sido descubiertos por Cuarto Poder, dándole dinero para las pautas publicitarias en redes, escribiendo a favor de él, llamando a la radio, fungiendo de oyentes, no siéndolo, ¿eso también constituiría una falta que la Contraloría puede observar? Yo creo que ahí entra la Fiscalía. Ha entrado ya. Claro, ese es el delito de concusión. ¿Si entra la Fiscalía, ya no entra la Contraloría? No, porque ese es un buen tema para que el público sepa. Cuando la Fiscalía toma control de un caso, la Contraloría ya no tiene por qué, a menos que se pongan de acuerdo y se dividan el trabajo. Ajá. En la época cuando yo fui contralor, se crearon las carpetas de control, en donde nosotros encontramos un caso e inmediatamente se lo encontramos sin hacer mayor análisis para que ellos continuaran. Entonces así se aceleraron los casos y tuvo... ¿Qué casos? ¿Uno que recuerda? 30.000 casos. ¿Uno emblemático? Uno emblemático puede ser Camisea, ¿no? Claro. No es poca cosa. No. ¿Y eso entonces le sirve a la Fiscalía para andar más rápido? Claro, la carpeta de control se llama. No existían las carpetas de control. No existían. Y ahora existen. Interesante. Ahora, pero ampliando más el asunto que tiene que ver con la Contraloría, que ha estado entregando, por ejemplo, el índice de corrupción en conducta funcional del 2022, hay varias cosas aquí que son interesantes de comentarlas, ¿no? Que, por ejemplo, los gobiernos en el norte son los más corruptos, ¿no? Los gobiernos regionales, según este índice de corrupción en conducta. Ancash y Piura registran los altos índices de corrupción durante los periodos 2021 y 2022.
¿Hay alguna, o esto es una coincidencia, digamos, un puntaje de Ancash, por ejemplo, 84.1, ¿no? Sí. De inconducta. Sí. Y el gobierno de Piura, 82,2. Claro, son catalogados como muy altos. ¿Esto qué significado tiene? Estuve analizando, he escuchado al Contralor el otro día y analizando la información, las bases de datos que se han usado son como 17 o 20 bases de datos, se meten en una especie de licuadora y sale un número, ¿cierto? Estamos hablando desde el punto de vista de data análisis. Esta es una foto del momento. Aparentemente hay más casos en la fecha, que en el año 2002 aparecieron que en el norte existen mucho más casos que en el sur. Eso no significa que la corrupción en el norte sea más fuerte que en el sur. Desde el punto de vista mío, es una foto del momento, pero si hacemos un análisis de los últimos 10 años, de repente gana Puno, ¿no es cierto? O Junín. Es circunstancial esto. Es una foto. El norte sea más corrupto. La corrupción está en todo el país. Eso lo sabemos nosotros, ustedes, los medios de comunicación y el público en general, sobre todo los ciudadanos que ven las obras paralizadas. Entonces, es un buen trabajo en donde se puede observar. El gran dato ahí es que la corrupción está enquistada, no se ha ido. Es más, la lucha contra la corrupción se ha visto debilitada. La lucha contra la corrupción casi inexistente. Yo no sé si alguien me puede decir o podemos debatir si en algún momento este gobierno ha demostrado con hechos claros que se está luchando contra la corrupción, pero no contra la corrupción de un caso que apareció y se despidió una persona, no, la corrupción es sistémica y para enfrentar esa corrupción hay que cambiar la forma con que venimos haciendo gestión anticorrupción en los últimos 30 años. Porque todo el mundo habla de corrupción, ¿no es cierto? Es el principal problema. Claro. Que alguien venga y me diga qué se está haciendo. Y uno de los problemas que existe es que yo le llamaba en mi época la cadena de valor en la lucha contra la corrupción. Ahora la Contraloría le llama el ecosistema de la lucha contra la corrupción. ¿Qué cosa es la cadena de valor? Son las instituciones tutelares que tienen que ver para enfrentar a la corrupción. La corrupción no la enfrenta la Contraloría sola, no la enfrenta la Fiscalía sola, no la enfrenta el Poder Judicial solo, no la enfrenta el Tribunal Constitucional solo y el Ejecutivo solo. No, tienen que formar un equipo. Esto es se debe de juntar a alguien, o sea, en este caso debe ser la Presidenta de la República, formar un equipo, tanto del sector privado como expertos del sector público, expertos o sea, no gente junior, expertos internacionales y locales y sacarlos afuera. Un off-site meeting, como le llaman, una reunión, una semana y que le traigan una solución con indicadores, claro, que se analicen las experiencias internacionales. Hay algo que hacer, se tiene que hacer algo. No podemos seguir haciendo como hizo Vizcarra, declarar el año 2019 el año de la lucha contra la corrupción. O sea, ¿a quién le quieren engañar? Claro. Todas las autoridades, todas se llenan la boca diciendo, en mi gestión se va a luchar contra la corrupción, ¿no es cierto? Sí, eso ya parece un Pero vals sí, y vamos mirando los indicadores, sí, pues. No solamente este año. La cifra que calculamos nosotros en nuestra época eran de 12.000 millones de soles de pérdida. Estoy hablando del año 2010, 2000. Pues ya se duplicó. Y ahora se ha duplicado. Se ha duplicado. Entonces, la data, que está muy bien elaborada y no nos equivocamos, los números no mienten, ¿no? Los que nos gusta la contabilidad y los números no mienten. La corrupción ha aumentado, se ha duplicado. Qué terror. El presupuesto aumenta. Y ya vimos los casos del Ministerio de Vivienda, en la época del señor Castillo. Hemos visto cómo el fondo de mi vivienda fue vulnerado, y me disculpe la audiencia, fue prostituido, como también la autoridad de la reconstrucción con cambios. Igual. ¿No es cierto? O sea, aparentemente llegaron al gobierno y dijeron, aquí la hacemos. Esa es la palabra. Como aquí pirañas. Sí, no, esto fue un botín. Sí. Hablando de la corrupción en este gobierno, que bien señalaba, nosotros esta semana presentamos el testimonio de la presidenta Boluarte ante la Fiscalía en torno al pago de Aionia, un pago de 41 millones de soles. En unos instantes vamos a hacer una línea de tiempo
¿ya?, que hemos preparado junto a la unidad de investigación para entender bien paso a paso cómo fueron las cosas, ¿ya? Eso más adelante. Pero aprovecho vuestra presencia para... Hay un punto que no me termina de cerrar, ¿no? El señor Adriancén, que era el ministro de Trabajo, ¿no?, que es este señor, ahora les vamos a recordar algunas cositas, muy presto, muy diligente, consigue en poco tiempo, vía una carta que le envía Iona en enero de este año, el pago. Pero habían unas observaciones de la Contraloría de enero de 2021, que lo que decían en concreto es que se había detectado un direccionamiento a favor de la compañía. La pregunta es si se debió pagar o no ese dinero. Absolutamente no. No. Pero más allá de eso, los ministros no están atrás de los pagos. No deben. O sea, está fuera de su competencia. O sea, como un ministro está... Imagínate, Jaime, yo en la función de Contralor, viendo los pagos de la tesorería y diciendo, páguese aquí, no se pague. Eso no es mi chamba. Mi chamba es dirigir una institución. La chamba del señor Adriancén era dirigir su ministerio. Es más, estamos hablando de salud, no de su ministerio. Salud reporta al ministerio por casualidad, o sea, porque no hay dónde ponerlo. Salud es autónomo. La responde al pliego de trabajo, pero no es que tenga una injerencia. La plata es de los privados. Autónomo. El financiamiento de 13 salud, millones de asegurados. 13 millones. 13 millones de asegurados, digo. Claro. Entonces, ¿cuánta gente? Entonces, no me la creo, pues, ¿no? A pesar de que haya existido un laudo arbitral en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio que disponía a pagar. Sí, había que analizarlo bien. Había que pelearla. A ver, imaginémonos, por favor, son 41 millones de soles, sí, que no se debieron pagar porque fue una operación dirigida, según la Contraloría. ¿Qué haces tú? ¿Corres a pagar? O si la Contraloría me está diciendo, pues... Un momentito, me lo siento al Contralor, lo siento al procurador, y ¿qué hacemos? Claro, como Estado. O sea, algo hay que hacer, son 41 millones de soles. No estamos hablando de 1.200 soles, no estamos hablando para pagarte el taxi. Además, creo que el servicio, no recuerdo muy bien el producto, creo que eran vacunas. No, eran pruebas rápidas. Pruebas rápidas. Y que llegaron tarde. Y claro. Entonces, no, el tema... Yo estoy seguro, mejor dicho, creo, perdóname la expresión, la Fiscalía lo ha incorporado al señor Adriancén por su participación en la autorización, en su actitud. Sí. No es normal. Presionando por chat. No es normal. No es normal. No es usual. Mejor dicho, es anormal. No es natural. Huele mal. No, totalmente. ¿No? Una frase que a nosotros los auditores nos encanta es piensa mal y acertarás. En ese caso, ¿quién debió sentar al Contralor, sentar al jefe de salud? ¿La presidenta? El presidente de salud. No tendría incluso que llegar hasta la presidenta. No, el presidente de salud, para eso lo ponen. Es su chamba, es administrar los recursos, administrar la gestión de salud. Y eso implicaba ver los juicios, ver las denuncias de la Contraloría. Una denuncia muy importante, no estamos, hay cientos, hay miles de denuncias de la Contraloría todos los años, pero hay denuncias y hay denuncias, hay casos y hay casos. Este caso resulta que es un caso emblemático. Primero que el concurso, según la Contraloría, no se equivoca, ojo, en temas de esta naturaleza no se equivocan. O sea, sí hubo direccionamiento. Todo el mundo habla en su puesto porque hay que pasar por la investigación fiscal. Pero cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces, además, el informe de la Contraloría no es cualquier cosa. El informe de la Contraloría dice que hubo direccionamiento en la contratación de la compañía. Eso es grave, ¿no? Es uno de los delitos más graves. Lo favoreces, direccionas porque lo favoreces. Claro. ¿A cambio de qué? Porque tiene cara bonita, porque el nombre no sé, ni sé pronunciarlo. Aionia, ¿suena bonito? No, señor, no. Ahí hay un intercambio de favores. Supuestamente, no me vayan a mí a acusar ahora de
Ahora, eso se hizo durante el gobierno de Vizcarra, pero lo hizo Salud propiamente. En ese momento era dirigido por la señora Fiorella Molinelli. Y se compran estas pruebas rápidas, demoran en llegar, la Contraloría advierte en enero del 21 y se les paga. Hay un laudo. Hay un laudo. No sé, con una rapidez Sí. inusual. Sí. Sale a favor el laudo y se pelean por pagar, o sea, un poco más y se pelean por pagar más rápido, ¿no? No suena bien, pues. No suena bien, interesante. No, para nada. Ahora, también en lo que al ente sancionador se refiere. La capacidad sancionadora de la Contraloría. Exactamente. Ahora, el TC ha dejado al voto esta demanda sobre la potestad sancionadora de la Contraloría. Esto, a mí me preocupa un poco esto. ¿Por qué está en entredicho la potestad sancionadora de la Contraloría? La potestad sancionadora de la Contraloría se logró con sangre, sudor y lágrimas en el año 2010, estudiando la norma, haciéndola aprobar por el Congreso y por la Presidencia de la República, porque es una ley, la 29622, año noviembre del 2010. Y en el año 2019, después de 9 años de que esta capacidad, que es copiada, entre comillas, de otras instituciones internacionales donde las Contralorías pueden hasta multar, hasta embargar. Y es más, la Contraloría logramos tener la capacidad de embargar cuentas en algún momento. Y de pronto los argumentos de que la Contraloría actuaba como juez y parte, sí. La Contraloría tenía las sanciones eran muy genéricas, no estaban bien tipificadas y sí, no, que esa demanda la interpone el Colegio de Abogados de Arequipa, sí. Y la compra, la admite el Tribunal Constitucional y le quitan la capacidad sancionadora en el 2019 a la Contraloría General de la República. Se la dimite. No va. Hubieron una serie de problemas. Entonces, la Contraloría corre con el Congreso del 2021, yeah. Porque había que tipificar, tenía que ser una ley la que establezca la sanción, los tipos de infracciones. Entonces, la Contraloría logra que se aprobara por el Congreso la ley 31288 el 16 de julio del 21, por insistencia, porque el Ejecutivo no la aprobó. ¿Sabes lo que pasó, Jaime? 10 días después, el presidente Sagasti interpone una demanda constitucional contra la 31288 por principios de tipicidad, del principio de proporcionalidad y temas totalmente legales que no vienen al caso ahorita, pero otra vez la admite el TC. A ver, yo creo que se han pisado callos con la capacidad sancionadora. Se han pisado callos de alto calibre. Yo creo que hay algo que hace que de tanto en tanto, ¿quién habrá? Perdóname, voy a girar. ¿Por qué 2 días antes que se vaya el presidente Sagasti, fue el 26 de julio del 21, 28 asumía el señor Castillo, presenta la demanda de inconstitucionalidad a través del Ministerio de Justicia, solicitada por él en Gabinete de Ministros? ¿Quién le aconsejó a enfrentar la lucha contra la corrupción de esa manera? Porque claro, es un logro que fue felicitado internacionalmente por el Banco Internacional de Desarrollo, el Banco Mundial, la OECD, que la Contraloría tenga por fin garras y dientes. No lo niego que hay que perfeccionarlo, no lo niego que quizás tengan razón algunos aspectos legales. Bueno, pero eso se corrige, se conversa, se corrige, pero no se afecta a la institucionalidad. Lo que estamos viendo permanentemente en el país, que las instituciones se enfrentan. Pero si somos un solo equipo, eso es lo que no nos damos cuenta. Somos un país. Aparentemente no. Aparentemente no. Fuad Curi ha sido Contralor General de la República y ha estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Gracias. De verdad que muy interesante. Alejandro Soto, ya les dijimos, acá está la moción de censura contra él. Son 7 argumentos que penden sobre su cabeza
y él se aferra al cargo, aunque diga que no, se aferra al cargo. Sobre este y otros temas hablamos de inmediato con el excongresista Gino Costa, ¿no? Tiene, dicen, 18 firmas, falta todavía conseguir el mínimo legal requerido, pero me parece que aquí se ha sintetizado prolijamente los 7 argumentos, o los 7 casos, mejor dicho, que comprometen a Soto con delitos probables y con actos francamente reprochables. ¿Tú ves posible que esto, con la mayoría congresal que lo aupó y lo llevó a la presidencia del Congreso, con las alianzas que se entretejieron allí y que están plasmadas en la mesa, esto pueda prosperar, pese a que es sólido y contundente? Espero, por el bien del Perú, pero tengo mis dudas, como tú y como todo el mundo. Está claro que el presidente del Congreso no se quiere ir, y que tiene el respaldo de las fuerzas políticas que integran la mesa directiva, que no han dicho esta boca es mía. Mejor dicho, sí lo han dicho, ¿no? En el caso de Fuerzas Populares ha sido muy claro Nano Guerra García. Me parece que ha querido recular diciendo que él no pone su mano al fuego por nadie, pero está avalado por la mesa directiva. Es decir, lo primero que debería hacer la mesa directiva, las fuerzas que lo acompañaron, incluyendo a PP, ¿no? Que ha salido a defenderlo a través de... Con uñas y dientes. El ex congresista Luis Valdés, descaradamente a decir que la responsabilidad es del partido. Y yo espero que esto no prospere, porque seguimos enredados, ¿no? En escándalo tras escándalo, involucrando al presidente del Congreso cuando tenemos pues tremendos problemas. Y me dice Jaime que el Congreso no está funcionando, que digamos, han habido un par de plenos, ¿no? Bien cortos, el presidente no quiere que se extienda mucho porque tiene temor ahí que aparezca una moción de censura contra él, que se empieza a discutir el tema. Esa es información que tú tienes. Yo estaba hablando con Flor Pablo hace un rato, me dijo, mire, estamos virtualmente paralizados. Ah, sí. Porque el presidente del Congreso está preocupado en sus cosas, en defenderse, y el Congreso no está funcionando. Y yo no sé si eso es malo, de repente que no funcione el Congreso un tiempo no nos hace tan mal a los ciudadanos. En cuanto a sus decisiones, ¿no? Como las que viene tomando esta mayoría, pues ciertamente, claro, uno diría mejor que esté desactivado, pero fuera de eso, que puede ser hasta anecdótico, es un poder del Estado fundamental, más allá de que los congresistas pues hayan ganado y hayan bregado este 10%, ¿no? Mísero que tienen de aprobación, no puede estar parado el Congreso. No, es un espectáculo vergonzoso que se suma, ¿no? A los que ya conocíamos, los mochasueldos. Felizmente la justicia se ha pronunciado finalmente después de 10 años sobre el caso de Urtecho. ¿Tú crees que esto haga estamos ante un delito grave, 22 años de cárcel? Fuerte, ¿no? Y muchos de los casos que involucran a congresistas hoy día en mocharle el sueldo a sus trabajadores, digamos, tienen las evidencias que hay contra Urtecho. Eso te decía, ¿no? Que lo de Urtecho, ¿tú crees que pueda remover a los congresistas de hoy y preocuparse y decir, oye, ¿no? Cuidado, tranquilos, la Comisión de Ética, curarse en salud, comenzar a procesarlos realmente? ¿O? Mira, yo lo veo muy difícil, Jaime. Yo lo que siento es que este tipo de congresistas son muy funcionales, ¿no? A las mafias en el país, a las mafias del narcotráfico, de la minería ilegal, de las extorsiones, de la trata. Y esas mafias están avanzando. Están avanzando porque tenemos una clase política que les es funcional. Un Congreso que quiere acabar con la colaboración eficaz, un Congreso que quiere acabar con la extinción de dominio, un Congreso que socava la lucha contra el crimen y el crimen organizado. Hoy día que estamos a raíz de el plan Bukele, empezando a discutir los temas de seguridad, queda muy claro que el principal problema que tenemos es que tenemos una clase política pues profundamente corrupta y comprometida y funcional a las organizaciones y a los intereses mafiosos, a las organizaciones criminales, a los intereses mafiosos en el país, ¿no?
Y de la misma manera que esos intereses penetran y capturan la política, también intentan hacerlo con la policía, con la fiscalía y con el Poder Judicial, ¿no? Entonces, esta situación se puede revertir. Yo creo que no tenemos que llegar a los extremos de El Salvador, no es necesario. La policía y el sistema institucional peruano sabe cómo lidiar con estos problemas. Lo hicimos con el terrorismo hace 30 años, que era, digamos, lo que para El Salvador son las maras hoy día. Y lo hicimos en el marco de la ley. El que Fujimori después quisiera justificar el golpe, no por la necesidad de combatir al terrorismo, pero en realidad el terrorismo lo derrotó la policía haciendo trabajo de inteligencia, de calidad, ¿no? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es potenciar la capacidad de la policía para hacer ese trabajo, pero eso no lo estamos haciendo. Entonces, avanza impunemente el crimen de todo tipo y la gente lo que dice, bueno, si lo resolvió Bukele, traigamos esa fórmula y traigámoslo a Bukele. Ese es el contrabando también, ¿no? No solo que traigamos los métodos y su estrategia, sí, sino traigamos un dictador. Hay muchas fuerzas políticas acá que están aprovechando, ¿no?, la discusión sobre Bukele para decir nosotros también necesitamos un un ya dictador. Que mencionabas a Nano Guerra, él dice que 2 Bukeles y un Milei, así es, ¿no?, hacen a Fujimori. Así es, ¿no? Pero cuando le preguntan por Soto, él dice que tiene que ser corroborado, ¿no? Pero en El Salvador no hay corroboración, ¿eh? Tú tienes un tatuaje y te vas preso, indefinidamente. Y no tienes garantías judiciales, no tienes debido proceso, nada. Pero como eres un pandillero, no importa. Pero yo le preguntaría a todos los políticos entusiastas acá con el plan Bukele, ¿qué les parecería si aplicamos el plan Bukele para luchar contra la corrupción, que en el Perú es un problema tan serio o más grave todavía que el de la criminalidad callejera? Dicen que no hay sentencia, que son denuncias periodísticas. Siempre cuando les toca, digamos, el señalamiento de aparente corrupción, los descargos son deslinde tras deslinde y soy inocente. Pero interesante lo que dices de ¿qué pasaría si se les aplica el plan Bukele, ¿no? Los que tienen investigación preliminar, no, pues, muy exagerado. Pero los que tienen investigación preparatoria, todos presos, indefinidamente. Sin corroboración, sin pruebas adicionales, sin juicios orales que duran años, todos presos. Resolvemos el problema de la corrupción de repente. ¿Qué tal? Con una... Oh, Dios mío, pero estaríamos atentando contra el Estado de Derecho. Porque hay, digamos, eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no es cierto? La corrupción es una cosa distinta que este problema de la criminalidad, ¿no? El delito callejero y las extorsiones. Es una cosa distinta. Y la corrupción es una modalidad delictiva, ¿no es cierto?, tan grave como las otras. Lo que pasa es que el delito callejero tiene un impacto sobre la gente, ¿no? Genera temor, inseguridad, la gente no sale, en fin, es también un problema grave. Los dos son robo. Pero los dos son robo. Y la corrupción es, digamos, permite que eso ocurra, porque para que eso ocurra hay que corromper, pues, a la policía y al sistema de justicia y eventualmente al sistema político, que es lo que nos está ocurriendo. Claro. Bukele para todos los corruptos. Entonces, los políticos están entusiasmados, ¿no es cierto?, con el plan Bukele, entonces apliquemos el plan Bukele a ver si les gusta. No, ahí sí, presunción de inocencia es muy importante, ¿no? Pero fuera de eso, sí hay un grupo en la sociedad que desea, añora y sueña que un gobernante como Bukele, un autócrata como Bukele, gobierne el Perú, ¿no? Y que arrase mágicamente, rápidamente y a rajatabla las, acciones delictivas, los sicarios, toda la delincuencia que está en este momento pululando en la ciudad. Pero es solo por eso. ¿Tú crees que es solamente porque hay un deseo justo, ¿no?, de acabar con la delincuencia? Yo creo que ese reclamo entra por la necesidad de poner orden y devolver la seguridad, porque es la principal preocupación de los ciudadanos. No es que alguna gente está preocupada con la inseguridad y la violencia. Todos estamos. Bukele, te digo. Claro, todos estamos preocupados. Entonces, decir Bukele para que nos ayude a resolver este problema es el gancho. Pero yo convengo contigo que muchos lo que quieren es, no importa, ese será el pretexto, pero es la forma de vender
la necesidad de un gobierno autoritario en el Perú. Y eso a mí me parece muy peligroso, porque la democracia, con todas sus deficiencias, ¿no?, que son inmensas en el terreno de la seguridad y la corrupción, pavorosas. Por momentos uno está dispuesto a decir, bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces... Ya que venga Bukele. Pero lo que ocurre es que, digamos, la experiencia nuestra es que los gobiernos autoritarios empiezan bien y terminan muy mal. Y no hay forma de deshacerse de ellos. Mira, Fujimori se hace de la victoria policial en la lucha contra el terrorismo, ¿no es cierto? Aparece como el hombre y termina 8 años después, ¿no es cierto?, el 2000, teniendo que renunciar al poder porque se ha encontrado que él y Montesinos proveían de armas de guerra a la guerrilla de la FARC. ¿A cambio de qué? A cambio de drogas, cocaína, 8 años después. ¿Por qué? Porque el régimen autoritario, sin controles, corrompe. Y entonces, se corrompe. Claro, entonces la democracia es muy imperfecta, pero tú todos los días te enteras, ¿no es cierto?, de las barbaridades del señor Soto y demás. Pero en un régimen autoritario se acaba la libertad de prensa, se acaba el equilibrio de poder con todas sus limitaciones, nos permite estar más informados y nos permite tener algún tipo de control sobre las autoridades. El día que eso se acaba, le otorgamos todo el poder a una sola persona que hace y deshace y termina, ¿no es cierto?, abusando de mala manera de ese poder. Es muy peligroso. Pero también es peligroso que el presidente del Poder Judicial se haya preocupado en salir públicamente a decir, podemos aplicar, ¿no?, cosas que tiene, las cosas buenas del plan Bukele, el Premier, se podría. Bueno, felizmente, digo, la presidenta ha ido en otra línea, el ministro de Defensa también, el ministro de Justicia también, han dejado solo en el tema Bukele a Otárola, ¿no? Lo cual no significa que no se pueda descartar el deseo oculto, hecho público a través de un condicional del propio Premier, de que el plan Bukele pueda incorporarse en la política peruana. Del Premier no me llama la atención, ¿ah? Pero el presidente del Poder Judicial, o sea, Bukele es un dictador, ha acabado con la independencia judicial en su país. ¿Cómo se le puede ocurrir, ¿no?, aunque sea solo una parte del plan Bukele, o sea, hacer referencia a la política de seguridad de un autócrata? Cuando allá el Tribunal Supremo ha sido guillotinado, cortado, cercenado por Bukele. Al señor Bukele, igual que la Fiscalía, igual que el Congreso, la libertad de prensa acorralada, el mejor periódico, digamos, virtual de Centroamérica es salvadoreño. Todos los periodistas tienen que despachar desde San José, Costa Rica, no pueden vivir en El Salvador. Claro. Y ya que hablabas de el golpe, ¿no?, y todo lo que ocurrió en 1992, esta Constitución del Perú para escolares habla de que lo que ocurrió el 5 de abril solo fue dejar sin efecto la Constitución de 1979. No se dice golpe de Estado, no se dice que el poder se concentró solo en el presidente. Que se intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público. No solo todas las instituciones. Todas las instituciones, que se intervinieron medios de comunicación. Que se sometió a los organismos electorales. Exacto. Es decir, lo que muchos están alentando que hoy se haga desde el Congreso, ¿no es cierto? La ofensiva contra la Junta Nacional de Justicia no es sino el primer paso para tomar control del Poder Judicial. ¿Eso crees? Sin ninguna duda. Entonces hace muy mal, ¿no es cierto?, esa falta de memoria histórica y va en consonancia con quienes hoy quieren reeditar de alguna manera la experiencia de Alberto Fujimori desde el Poder Ejecutivo. Hoy día, ¿no es cierto?, la iniciativa la tiene el Poder Legislativo, pero la lógica es la misma. Vaciar de contenido a los órganos de control y concentrar el poder en un solo, en el Legislativo en este caso. Pero estos textos, digamos, más allá de que se le ha echado mucho entusiasmo, ¿no?,
tiene un fin de poder ilustrar, entre comillas, a los niños, a las niñas, ¿no? A quienes no vivieron esa época, está, bueno, con esta observación que hemos hecho ahora, y también cuando se habla de Abimael Guzmán, vuelven a decir que se dejó sin efecto la Constitución del 79 y se permitió con la Constitución de 1993 y su promulgación que se reconstruyera la economía del país y se restituyera la paz en todo el territorio nacional. La Constitución lo hizo, solita. Esto es lo que alguien que no ha estado, alguien que no lo vio, dice, wow, qué maravilla de Constitución, es magia pura, ¿no? Copperfield, ¿no? ¿Qué es esto? Es un texto sagrado. Pero se omite decir que hubo Hein, que hubo Dircote, que hubo una inteligencia que siguió a Guzmán por años, que Fujimori estaba pescando en la selva cuando cayó Guzmán. Una serie de cosas que, no sé, ¿tú has visto esto? ¿Lo has podido? Sí, lo he visto, sí lo he visto. ¿Qué se quiere aquí? ¿Reescribir la historia? Sí, no, sin duda, eso. Y están utilizando el poder que tienen para hacerlo, por supuesto, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Lo que mencionabas, va a estar Beatriz Ramírez, que es una muy prolija, aguda constitucionalista, pero no quiero dejar pasar el tema contigo. IDL Reporteros publica, ¿no?, el anticipo de lo que sería una sanción para Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. Esto, digamos, ha generado ya un segundo nivel de colisión entre la fiscal de la Nación, o la Fiscalía de la Nación, y la Junta Nacional de Justicia. Tú decías que es el primer paso. ¿El primer paso para qué? El primer paso para acabar con la independencia judicial. El primero no, porque, digamos, el primer paso fue la destitución por el Congreso de Zoraida Ábalos, absolutamente arbitraria, ¿no? Porque fue un mensaje a jueces y fiscales que, si no están alineados con el Congreso, pueden perder el cargo, ¿no? Y lo mismo están tratando de hacer con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es otro mensaje al sistema. Bueno, pero él ha ido hasta la Corte Interamericana. Electoral, ha ido a la Corte Interamericana y a la Corte le ha dado garantías adicionales, pero el hostigamiento sigue. Y están decididos, Jaime, a que quede claro, ¿no?, que es el Congreso el que tiene la última palabra en esto. Y lo mismo está ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia. Es gravísimo, ¿no? Porque la Junta Nacional de Justicia, he leído en Hildebrand en sus 13 hoy día, ha recibido 91 expedientes remitidos por las procuradurías especializadas en tráfico ilícito de drogas, terrorismo y lavado, que dan cuenta de procesos judiciales en los cuales interviene la señora Emma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación, como jueza de una corte superior. Y son 91 casos en los cuales la sala se pronuncia en contra de la responsabilidad penal de narcotraficantes, terroristas y lavadores. Y todos esos casos suben a la Suprema en apelación del Ministerio Público y la Suprema en la mayoría de los casos los revoca. O sea que son una evidencia de que el caso, digamos, en el que estaba involucrado, en el caso que investigaba la señora Betsabe Revilla, ¿no?, Sí, que fue removida, sí, el fiscal que la reemplaza archiva la investigación contra Emma Benavides. Bueno, lo que estos expedientes demuestran es que esta conducta sospechosa, o más bien abiertamente delictiva de la señora Benavides, de dejar libres a procesados por delitos graves como narcotráfico, terrorismo y lavado, era una conducta en ella y en la sala que ella integraba bastante extendida. De manera que el caso de ella es muy grave. Lo que está pretendiendo ahora la fiscal de la Nación frente a la investigación de la Junta Nacional de Justicia es que la salve el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Y cómo la ves? Y esperemos que eso no ocurra, porque ya eso sería... Hay una corriente, digamos... Ya eso sería el colmo, ¿no? Que se inclina, digamos... Eso sería el colmo. Lado, ¿no? Digamos que a recordar las atribuciones constitucionales de la Junta Nacional de Justicia. ¿Eso es inconstitucional?
Pero, ¿O no? claro, porque las funciones de la Junta Están escritas están en la Constitución. Por supuesto. Y son amplias, Claro. ¿no? ¿Y cómo no van a investigar actos administrativos de la fiscal que pueden tener implicancia O penal? sea, la fiscal no quiere que le investiguen. O sea, si está salvando a su hermana de una investigación grave donde hay evidencia que la hermana se ha coludido con los miembros de la sala para dejar libre a un narco, ¿esa es competencia del ente que controla, digamos, el Poder Judicial o no? Pues todo indica que sí. Gino Costa ha sido congresista, ministro del Interior y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, Gino. Gracias, Jaime. Precisamente sobre el tema de enfrentamiento abierto de la fiscal contra la Junta Nacional de Justicia. Junta Nacional de Justicia que yo quiero decir que debiese ser más proactiva al momento de comunicar, al momento de decir, al momento hasta de defenderse, ¿no? Porque los hemos estado llamando todo el día y no hablo, no quiero. Oiga, se los van a chingar, los van a sacar, o sea, no se dan cuenta. Creen que escondiéndose en su escritorio diciendo, no voy a contestar, no salgo a la prensa, mejor, no hagas solas, ya va a pasar. No se dan cuenta, no se dan cuenta. Es una guerra abierta. Les van a cortar la cabeza y van a perder su puesto si siguen en esa posición. No hay que ser Chamberlain, nunca. Hay que ser Churchill, nada más. Gracias, Gino, nuevamente. Viene Beatriz Ramírez para hablar sobre el tema de la Junta, la Fiscalía, la Junta. Y le vamos a explicar a través de una línea de tiempo cómo fue que la presidenta Boluarte se enteró del caso de Aionia, ¿no? Esta semana hemos publicado el testimonio de la presidenta ante la fiscal, fue en marzo, y ella dijo que se enteró del caso por los medios de comunicación. Ese fue su testimonio. Entonces, lo que quisimos hacer aquí, junto a la unidad de investigación, es, eso, una línea de tiempo. Ir así, enero, febrero, marzo, ¿cómo fue? No sé decirte cómo fue. Presentamos el testimonio de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la fiscal de la Nación por el caso Aionia. Aionia, una empresa, Aionia Technology Corporation, una empresa que le vendió al mismo Seguro Social, a E-Salud, pruebas rápidas por un monto de 41 millones de soles. El pago no se hizo porque hubo observaciones de la Contraloría en enero de 2021, argumentando la Contraloría de lo siguiente, que se había direccionado, ¿no?, la adjudicación, ¿no?, que se había casi colocado a dedo, ¿no?, el nombre de Aionia, para que sea Aionia la que se gane con la licitación, ¿no? Bueno, la cosa es que en febrero este gobierno, es decir, esta administración, ¿no?, desde Salud, con una, energía de aquellas, ¿no?, del entonces ministro de Trabajo Luis Adriancén, se le pagó. Hay un laudo, hay que pagar lo que dice el laudo. Páguenle. Un ministro no tiene que estar en esos afanes y por eso Adriancén está denunciado constitucionalmente. Pero vamos a la línea de tiempo, porque también esta semana la presidenta Boluarte le respondió a este programa 3 preguntas referidas al caso de Aionia, ¿ya? Entonces nos quedó dando vueltas, haciendo ruido, algunas de las cosas que nos dijo la presidenta. Entonces, mejor hagamos una línea de tiempo. Entonces, el 23 de enero del 2023, 23 de enero de este año, Aionia envía esta carta al ministro de Trabajo, Luis Adriancén, ¿no? Le dicen, señor Luis Alfonso Adriancén, ministro de Trabajo, con copia al presidente ejecutivo de Salud. Desde aquí hay algo que está mal en esta carta. Desde ahí, partiendo de ahí, esta carta tiene algo malo, porque
ha debido ser dirigida al presidente de Salud. Salud es un organismo autónomo. Entonces, en esta carta que tengo en mis manos, requerimiento de deuda y pago, laudo arbitral, ¿no? Contratación directa. ¿Me siguen en el switcher? A ver, estoy con la carta en la mano. 41.447.000 acá. Entonces le dicen, págame, ¿no? Esta carta que tengo aquí, que no se va a poder ver. Línea de tiempo. Ya, vamos, línea de tiempo. El ministro Adriancén, entonces, presuroso, visita al presidente de E-Salud, Aurelio Orellana. Esto fue el 25 de enero, ahí nomás. O sea, Adriancén estaba ahí para pagarle a Ionia, ¿no? Estaba para pagarle a Ionia. 2 días, qué rapidez. ¿Cómo hubiera sido que el señor Adriancén, en vez de estar preocupado por eso, se preocupe por el periodo de tiempo que demora un asegurado o una asegurada de salud de conseguir una consulta, ¿no? ¿Cuánto demora un asegurado en salud? 3 meses, 4 meses. Pero no, Adriancén voló, donde Orellana le dijo, bueno, hermano, tengo esto, hay que pagarles. Y al día siguiente, Aurelio Orellana le devuelve la visita a Luis Adriancén. Estaban ahí rápido, páguenles, ¿no? En vez de escuchar al Contralor, no lo hicieron. ¿Qué más sigue? Luego, el 3 de febrero de este año, todo este año, el presidente de Salud, Aurelio Orellana, autoriza el pago a Ionia, según el exfuncionario de Salud, Publio Román. Miren cuántos días. Todo, pero rapidito, rapidito, ¿ya? ¿Qué más? Luego, después de autorizarse el pago, se ejecuta el pago. Listo. El 10 de febrero se le paga, ¿ya? Se le paga. 41.447.130 soles. Incluso sumándole el monto por el tiempo de demora, ¿no? Le pagaron todo. Luego, 2 días después, según un exfuncionario de Salud, Publio Román, el presidente de Salud, Aurelio Orellana, le informa que Dina Boluarte, la presidenta, preguntó sobre el pago a Ionia. El 12 de febrero, ¿ya? El 13, la presidenta Boluarte convoca a Aurelio Orellana, ¿no? Ministro de Trabajo, perdón, Aurelio Orellana, presidente de Salud, ¿no? Y al ministro de Trabajo, Luis Adriancén. Los convoca a los dos en Palacio. Ahí está. Obviamente para saber qué ha pasado, ¿no? El 14, al día siguiente, el presidente de Salud, Aurelio Orellana, acude a Palacio nuevamente para visitar a la presidenta Boluarte. Ojo a las fechas, 14, ¿ya? 16, el presidente de Salud, Aurelio Orellana, acude otra vez a Palacio. Fíjense las diligencias, ¿no? Las diligencias, las reuniones, la prontitud. Esto no huele bien, no olió bien desde el principio. Y recién el 24 de febrero de 2023, Hildebrand en sus 13 denuncia el millonario pago irregular a Ionia. 24, ¿ya? 24 de febrero. Pero en la declaración testimonial de la presidenta Boluarte, cuando le preguntan por el pago, ¿no? En su condición de presidenta de la República, exacto, el 26 de febrero. En su condición de presidenta de la República, le pregunta a la fiscal, ¿tiene conocimiento de algún pago que se hubiera realizado a favor de la empresa Ionia Technology Corporation? Sí, tengo conocimiento sobre el pago que salió en las noticias.
narre las circunstancias en que tuvo conocimiento respecto de dicho pago. Tomé conocimiento a través de las noticias, tanto mediante los periódicos y por la televisión. A ver, la línea de tiempo. Pero si salió el 24, ¿cómo se pudo enterar antes? O sea, cuando los convoca, exactamente los convoca el 12, según el exfuncionario Publio Román, ahí. El presidente de Salud, Aurelio Orellana, le informa que Dina Boluarte preguntó sobre el pago a Ionia. El 12. Y el caso se supo el 24. No me cuadra, no nos cuadra que ella se haya enterado por los medios. Es una duda razonable, ¿no? Si ella respondió a la fiscalía esto, que ella se entera por los medios, por las noticias, por los periódicos, respuesta ante la fiscalía. ¿Cómo se pudo haber enterado antes? Por los medios. Si la denuncia salió el 24 y ella convoca, le dice a Orellana el 12, le dice, oye, ¿qué es estos pagos? ¿No? Está la presencia de su asesora de ese momento, ¿no? Su asesora de ese momento, Grika Asayak, ¿no? Que tuvo una participación allí. Esa fue una de las preguntas que le hicimos a la presidenta y ella nos dijo que no, que ella se había enterado, lo ratificó ante este programa en un cuestionario exclusivo que ella respondió, que ella se había enterado por las noticias. Esa es la línea de tiempo del caso a Ionia, con cargo a poder explicarlo mejor cuando sea necesario. Volvemos de lleno al tema referido a la Junta Nacional de Justicia versus la Fiscalía de la Nación. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuáles son los escenarios que se advierten, ¿no? Con tanto la demanda competencial que se ha presentado, que el tribunal debe resolver, como una acción de amparo que está circulando en este momento y que ha sido admitida? La abogada Beatriz Ramírez con nosotros. Adelante, Beatriz. Acción de amparo, ¿sí? Una acción de amparo que ha presentado Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, contra la Junta Nacional de Justicia. Y concretamente lo que solicitan es que se inhiban de cualquier clase de opinión, de cualquier clase de, en fin, pronunciamiento e incluso sanción a los magistrados o a los señores Aldo Vázquez, ¿no? Y a la señora Inés Tello de Ñeco. ¿Cuál es el escenario que adviertes aquí? En primer lugar, ¿es posible esto, que dos magistrados se inhiban, que sean, digamos, tachados respecto a un caso? Buenas noches, Jaime. Quizás para toda la ciudadanía lo que es importante primero es recordar por qué estamos metidos en este entuerto y por qué a algunas abogadas y abogados nos parece tan escandaloso esto que del amparo, que el proceso competencial, por qué, digamos, nos debería traer a la ciudadanía alarma esto. Y acá hay que retroceder unos añitos al año 2018, al escándalo de los famosos hermanitos, los famosos cuellos blancos y el referéndum que tuvimos ese año. ¿Por qué? Porque ese año se creó la Junta Nacional de Justicia. Entonces, lo que en verdad estamos hoy día, digamos, poniendo en juego es si esa Junta Nacional de Justicia que se creó cuando cayeron estos hermanitos, cuando cayeron estos cuellos blancos, cuando cayó este famoso Consejo Nacional de la Magistratura muy podrido que se encargaba de vigilar fiscales y jueces, esto nuevo que creamos, con un montón de facultades, digamos, muchos dientes y uñas para cazar fiscales, jueces y juezas que eventualmente pudieran caer en inconductas, si esas uñas y dientes que le creamos a este nuevo sistema deben permanecer. Eso es lo que está en juego. Hoy en día, lo que se ha creado en esta semana son dos demandas judiciales. Una en orden, este proceso competencial,
que indebidamente, creo yo, podemos conversar de eso, la Fiscalía le ha planteado al Tribunal Constitucional contra la Junta Nacional de Justicia, estirando lo que es el derecho, en teoría, de la Fiscal de la Nación, pero ella está señalando que es la competencia de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Eso debió haber sido una demanda de amparo que recién la ha puesto ayer, y ya quisiéramos todas las peruanas y los peruanos que tú pongas una demanda ayer y hoy día te admitan, ¿no? Que eso es lo que ha pasado en su caso. Yo me he metido a buscar el expediente, porque ahora todo es público gracias al COVID, y la demanda es de ayer y hoy día ha sido la admisión. ¿Eso es común? No, pero bueno. ¿No? No es común. Las acciones de amparo suelen ser diligentes, prontas. No, ¿quién te ha dicho? Digo, en el papel. Su propia teoría lo dice. En el papel, pero en la práctica no. Pero la fiscal lo ha conseguido de un día para otro. Sí, bueno, ha conseguido que le admitan, la verdad, pero sinceramente también lo que yo creo es que está estirando la demanda competencial para quienes nos siguen, porque si ustedes han visto la noticia, ¿cuándo le han dado audiencia? Como a todo el mundo, de acá a octubre, o sea, va a tener que esperar, ¿no? Sí. Pero en realidad yo creo que sus fueros, o digamos sus apuestas, que es un poco lo preocupante, no están en realidad en el Poder Judicial, ¿no? Están en que esto lo vea el Tribunal Constitucional, que esto se resuelva, como se dijo acá, además en este mismo canal, en 3 o 4 meses, y que eso zanje de una vez todo el conflicto, todo lo que viste con tu invitado anterior. Todos estos 21 expedientes que se dejaron sin resolver, porque la hermana de la fiscal de la Nación aparentemente habría incurrido en una serie de irregularidades y ella removió a la fiscal que le estaba investigando. Todo eso se está discutiendo como una presunta responsabilidad funcional. La Junta Nacional de Justicia, como parte de esas uñas y dientes que le dimos en el 2018 todas las peruanas y los peruanos, la está investigando por eso. Y bueno, digamos, a la fiscal de la Nación no le parece pues correcto que esto se haga así, y está pidiéndole al tribunal básicamente que deje todo esto sin efecto, ¿no? Pero, a ver, la fiscal puede pretender lo que ella quiera, ¿no? La señora Benavides, hablo más concretamente. Pero de acuerdo a la Constitución y al marco normativo bajo el cual se creó la Junta Nacional de Justicia, esta demanda competencial, y si quieres también el amparo, que más o menos es el mismo combo, ¿no atentan contra la Constitución y al funcionamiento y a las atribuciones de la Junta? Yo creo que sí, y digamos, quizás para clarificarla, nosotros lo que está haciendo aquí es un 2 por 1, es lo que nosotros las abogadas y los abogados llamamos pescar. O sea, está poniendo su demanda competencial y aparte está poniendo un amparo. Si la ciudadanía, digamos, que nos sigue o te sigue hoy día, Jaime, viernes por la noche, quisiera saber en corrección qué es lo que tocaría, acá tocaría un amparo. Pero claro, un amparo, ¿cuándo te resuelven? Te dan audiencia para octubre, lo ve el Poder Judicial, te ve tarde, mal y nunca, y entonces, ¿qué está haciendo la fiscal de la Nación? Le está sacando la vuelta a eso, y con el apoyo de la Junta de Fiscales, lamentablemente, ha interpuesto un proceso competencial que se resolverá más bien rápido en una composición de Tribunal Constitucional mayoritaria, que muchas y muchos cuestionan como independiente, ¿no? Claro. En el Poder Judicial tú estás a la suerte de la jueza o el juez que te toque, entonces tienes cierta garantía de imparcialidad, pero el Tribunal Constitucional actual, con la designación que ha tenido por este Congreso y con los fallos que ha tenido, y que tú ya has venido comentando los meses previos, más o menos podrías intuir que podría tener cierta predilección, no solo a darle la razón, sino inclusive a darle una medida cautelar, que es que pare los procedimientos que ahorita están avanzando en su contra a favor, digamos, de la Junta Nacional de Justicia, es decir, digamos, más bien en contra de la Junta a favor de sus intereses, ¿no? Claro. Y ese uso instrumental, ese pescar para lo que me conviene, es lo que creo que nos hace mal institucionalmente como país, ¿no? Más allá de la fiscal de la Nación acá, lo que creo que como país debiéramos pensar es, si vamos a votar y queremos refundarlo todo como hicimos en el 2018, lo que nos estamos jugando ahora es que a través de demanditas se le saque la vuelta a los procesos judiciales para quitarle las uñas y los dientes al mecanismo que buscamos crear para fiscalizar que las cosas se hagan bien. El doctor Aníbal Quiroga, que es, digamos, quien defiende al Ministerio Público en este caso, y a la fiscal de la Nación. Y a la fiscal, Patricia Benavides, dice que la Fiscalía de la Nación estima que la Junta Nacional de Justicia ha sobrepasado los límites de sus facultades y márgenes constitucionales, ojo ahí, y ejercería una suerte de control político sobre la Fiscalía,
que afecta la gestión y conducción y la lucha contra la corrupción de este órgano constitucional. Sería imprescindible, en consecuencia, que el TC dirima y determine las competencias de cada quien, ¿no? Esto es lo que, vamos, sustenta la defensa. ¿Algún asidero en este argumento? O que yo plantearía para que la ciudadanía evalúe. Recordemos por qué sacamos a los cuellos blancos, ¿ya? Porque la demanda plantea esta división. Dice, las fiscales y los fiscales hacen dos cosas: administrar su despacho, y eso no lo puede ver la Junta Nacional de Justicia, y resolver casos. Eso es lo único que puede ver la Junta Nacional de Justicia. Pero ¿acaso los hermanitos no los chapamos hablando por teléfono de cómo poner jueces, cómo poner fiscales, cómo hacer cosas administrativas, cómo poner cierto juez o cierto fiscal para que resuelva este caso, cómo sacar a este otro, cómo ruletear cosas logísticas administrativas? Entonces, si realmente hacemos esa división, la Junta solo puede ver casos, pero no puede ver decisiones logísticas administrativas. Entonces, démosle la bienvenida a Walter Ríos, démosles la bienvenida a César Inostroza, démosles la bienvenida a todas las personas que en el 2018 les cobramos responsabilidad por actos que consideramos todas y todos los peruanos, mayoritariamente en todo caso, que eran inconductas funcionales, aunque no alteraron casos, pero en su procedimiento administrativo no actuaron con corrección. Entonces, esta división que plantea en la demanda y que digamos, apoya el colega, el doctor Quiroga, yo creo que es falaz, porque justamente fuimos a votar para refundar el sistema de justicia porque los ampallamos haciendo prebendas administrativas. Justamente, no fue que los ampallamos cobrando para arreglar casos solamente, los agarramos con: nómbrate acá, yo te voy a ascender acá, te voy a mover a ti, te voy a dar la plaza por acá. Es decir, tú no puedes hacer administrativamente lo que te da la gana. En la función pública, las y los servidores públicos no son reyes y reinas. Entonces hay correcciones que hay que tener. Entonces la Junta Nacional de Justicia hizo bien en sancionar a las hermanitas y a los hermanitos. ¿Por qué no estaría bien, en todo caso, que se investigue si es que ha habido una incorrección? ¿Por qué arañarse por la investigación de una incorrección? Quien no la debe no la teme, decía una frase famosa de nuestros tiempos antiguos. Así es. Beatriz Ramírez es abogada constitucionalista y ha estado con nosotros esta noche para tratar este tema que puede ser complejo, puede sonar, ¿no?, lejano, distante, pero en realidad está más cerca de nosotros de lo que uno se puede imaginar. Es la fiscal de la Nación y la Junta Nacional de Justicia, que se encarga no solo de elegir a los magistrados de la Fiscalía, del Poder Judicial, sino que los evalúa y los sanciona eventualmente. Y lo que se prepara en la Junta, esto se filtró a través de IDL Reporteros, es que se prevé una sanción contra la fiscal actual. Gracias, Beatriz, por estar aquí. Gracias por la invitación. Vamos a hacer la pausa y regresamos con la ex ministra de Educación, Marilú Martens, a propósito de esta triste y a su vez indignante noticia de una ex asesora de Susel Paredes, ¿no?, denunciada por abuso sexual y que ha recibido una condena. Pero es que a partir de ahí uno debe insistir, y eso nos parece una prédica de este programa, en, primero, que la violación de menores en el Perú es el segundo delito con más presos aquí. Y la educación con equidad de género, por ejemplo, que ahora, ¿no?, están en una campaña brutal contra la ministra de la Mujer, ¿no?, porque según algunos pierden tiempo cuando lo que necesita el país es precisamente educarse en este tipo de cosas. Este mes se supo que la clasificación de delitos en el Perú, fíjese, robo agravado es el primer delito, ¿no?, el más recurrente, robo agravado, ¿no? Digamos, podríamos decir es un país con muchos ladrones, ¿no? Pero inmediatamente después el segundo delito es violación sexual de menores de edad. Entonces, en el contexto de esta condena a la ex asesora de Susel Paredes, vamos a hablar de este y otros temas con la ex ministra de Educación, Marilú Martens, que está con nosotros. Marilú, ¿cómo te va? Hola, Jaime. Yo quería engarzar esto, que es francamente alarmante, porque está por encima del tráfico de drogas, imagínate, la violación a menores. No solo con la noticia repudiable,
esta ex asesora de Susel Paredes, sino con educar a los niños y a las niñas con enfoque de género, ¿no? Que es fundamental. Le están haciendo una campaña horrible a la ministra de la Mujer, porque ¿cómo se le ocurre, ¿no? Darles charlas a los funcionarios públicos sobre un tema como el género, ¿no? Y además que la plata, y en fin, empiezan a verle hasta el fustán. ¿Qué explicación le encuentras tú a esto como educador? Bueno, lo que acabas de decir es simplemente evidencia, ¿no? Fehaciente, concreta, de que necesitamos educar a nuestras niñas y niños en educación sexual integral, ¿no? Que es parte del enfoque de género, ¿no? Y que la educación sexual integral es un derecho, ¿no? Y le da a los niños, las niñas, niños y jóvenes las herramientas de protección, de afirmación de valores, de aprendizajes, de conocimientos que les permite tener una vida protegida, una vida saludable, de manera que crezcan, ¿no? En espacios seguros, en espacios inclusivos, que les permita aportar, primero desarrollar ellos mismos, aportar a sus familias, a sus comunidades, ¿no? Entonces, es evidencia, Jaime, y cuando yo escuchaba o escucho oposición a las cosas buenas que está haciendo el Ministerio de la Mujer, ¿no? Veo que todos estos son basados, todas estas personas que se oponen, se basan en mitos, en percepciones erróneas, sin ningún sustento científico de la necesidad de implementar la educación sexual integral en las escuelas, ¿no? Educación sexual integral no significa ir contra la formación, educación que pueden dar padres o madres en las casas. Al contrario, Jaime, es responsabilidad y por supuesto que la política educativa reconoce como primera institución a la familia y el primer responsable de la familia, pero tiene que haber una complementación, una articulación con lo que enseña la escuela, con lo que tiene que enseñar la escuela, ¿no? Que es una educación sexual integral científica, pertinente a la edad, al desarrollo del estudiante y los padres de familia. Claro. Entonces... Pero el asunto va, digamos, ya que lo tocas, el de la familia, ¿no? Nadie dice que la familia no puede, digamos, orientar, conducir a sus hijos, a sus hijas en educación sexual. Pero primero tienes que la mayor incidencia de delitos de violación ocurre en las casas. Sí. Altísimo, creo que bordeando el 70%. Y punto número 2, tienes a quienes son más radicales y que confunden maliciosamente la educación con igualdad de género, llamándola ideología de género. Sostienen que esta sexualiza a los niños, ¿no? Sí, sí. Y parece ser un argumento que ha calado en la gente, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Primero, el enfoque de género, Jaime, lo que busca es dar a conocer, ¿no? Informar, evaluar, diagnosticar sobre las diferencias que hombres y mujeres hoy tienen en nuestra sociedad. La inequidad y desigualdad entre hombres y mujeres es evidente, y esa evidencia en números lo podemos ver en encuestas de INEI, los podemos ver en todas las encuestas del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo que existen, ¿no? Entonces el enfoque de género busca que una vez que esto se conozca, se evidencie, ¿no? Se desnormalice, porque además está normalizado, busca crear instrumentos positivos, ¿no? Políticas públicas, leyes, normas, que igualen la cancha para hombres y mujeres. Ahora, dentro del enfoque de género, una de las cosas que vemos es educación sexual integral, y la educación sexual integral lo que busca es complementarse con las familias para dar una educación pertinente, científica a los niños. La educación sexual integral está desarrollada en un marco de valores éticos. Entonces,
lejos de decir que está lejos, al contrario, está desarrollada en valores éticos y lo que busca es que los niños, niñas y jóvenes crezcan, ¿no? Con estos valores que además contribuyen con su seguridad y con su salud, ¿no? Porque la sexualidad, Jaime, es algo que está a lo largo de la vida de todas las personas, desde muy chiquititos, desde que nacemos hasta que somos más adultos, y tenemos que conocer el desarrollo de nuestro cuerpo, tenemos que saber cuáles son y no limitarla a temas biológicos o de sexo, porque es mucho más grande que eso, muchísimo más grande, y que adelanta la sexualidad el interés del sexo en las niñas y niños es totalmente falso, Jaime. Al contrario, lo que hace es buscar que las niñas, niños, jóvenes, de acuerdo a su edad, ¿no?, sepan de manera responsable, pertinente, cómo manejar su propia sexualidad y no caer, pues, que es el segundo delito, ¿no?, donde la mayoría son hombres que abusan de niñas, ¿no?, o niños. Es gente que no sabe, no ha de repente tenido una educación donde puedan manejar su propia sexualidad y sepan que los valores como el respeto hacia uno mismo y hacia el otro, claro, tienen que primar en cualquier relación. Es posible, incluso me atrevería yo a decir, no sé qué piensas tú, que esté la violación sexual a menores de edad como el segundo delito más recurrente en la sociedad, tenga mucho que ver con la poca e inexistente educación sexual integral que recibieron estas personas, y Dios sabe qué otras cosas les pueden haber pasado, porque se repiten a veces los traumas, ¿no?, para que esté en el segundo lugar. Es terrible, Jaime, es terrible. Y es terrible además conductas normalizadas. Tú bien dijiste que los espacios más peligrosos para los niños y niñas es su entorno familiar. Hace poco hemos tenido un caso terrible, ¿no?, de un padrastro que ha violado a una niña. Entonces, ¿cómo no educar a la niña, ¿no?, para que no perpetúe esta amenaza que tienen en los entornos más cercanos y que en muchos espacios se ha normalizado, y que sepa cuáles son sus derechos y cuáles son además los canales a través de los cuales ella debe reportar cuando se siente vulnerada? La exministra de Educación, Marilu Martens, con nosotros. Gracias, Marilu. Ha sido un gusto tenerte aquí. De esta manera cerramos esta semana aquí en el programa. Gracias por estar siempre allí del otro lado, gracias por su compañía y por su audiencia.